¿Conocéis a cierta máquina de destrucción masiva llamada Omega y al todopoderoso dragón cristalino llamado Shinryu? Porque hoy vamos a hablar de ellos. Hola gente, muy buenas. Hoy estoy con un hype increíble y es porque Monster Hunter Wilds, gracias a la colaboración con Final Fantasy, aparte de meter una skin de Chocobo para el Sacred, también meterán de monstruo a Omega. Aunque como se ve en el trailer de monstruo tiene poco. Y es que para los jugadores de Monster Hunter que no conocéis a Omega, seguramente os resultará muy raro que hayan metido a una máquina. Porque sí, Omega es una máquina, no le deis más vueltas. Así que hoy, aprovechando esta colaboración y este hype, voy a hablaros del lore de Omega y de otro monstruo clave que tiene relación con esta máquina llamada Omega, los cuales fueron introducidos por primera vez en Final Fantasy V y posteriormente han aparecido en varias entregas de la saga. Omega es una máquina creada por una antigua civilización muy avanzada que acabó desapareciendo. Muy posiblemente, como suele ocurrir, debido a su enorme conocimiento puede que se destruyeran a sí mismos. Omega, esta máquina de destrucción masiva, fue creada con una IA extremadamente avanzada y poder destructivo y, además, dicha máquina tiene la capacidad de viajar entre dimensiones. De hecho, en su primera aparición en Final Fantasy V, te la encuentras en la grieta interdimensional. Puede que viva ahí Omega. Aparte de todo esto, Omega no es un nombre elegido al azar, ya que Omega es la última letra del alfabeto griego, la cual tiene una finalidad muy importante, ya que se utiliza para simbolizar el fin de algo, como por ejemplo el final de una era. Pero en este caso tiene un significado aún más amplio e importante, ya que Omega fue creada y programada con un único propósito: perseguir y derrotar a Shinryu. El origen de Shinryu es más conocido, ya que según la mitología china el nombre de Shinryu es el nombre japonés para Shenlong. Este lo conocéis más por Dragon Ball, que significa espíritu o dios dragón, pero a diferencia de Dragon Ball, este puede crear inundaciones o sequías. Dependiendo de con qué pata se levante ese día, te inunda los campos o les da una insolación. Porque es así de cachondo el Shinryu. Como veis, Shinryu, al igual que Omega, no es un nombre elegido al azar. Shinryu es un poderoso dragón de cuerpo cristalino que puede viajar entre dimensiones. La primera aparición de Shinryu es en Final Fantasy V, que te lo encuentras encerrado dentro de un cofre en la grieta interdimensional. No sé a quién se le ocurrió la idea de encerrar a un dragón que viaja entre dimensiones en un cofre. Debía estar construido a prueba de portales interdimensionales. Y existe la teoría de que los Omega y los Shinryu del universo de Final Fantasy no son varios, sino que son el mismo Shinryu y Omega del 5 que viajan entre dimensiones y llevan eones luchando entre sí. Por lo que Shinryu y Omega se les puede considerar los superjefes más poderosos del universo Final Fantasy. Seguro que esa no os la esperabais. Así que hagamos un pequeño y breve repaso por algunos de los juegos de la franquicia, en donde salen Omega y Shinryu. La primera vez que hicieron aparición Omega y Shinryu en la saga Final Fantasy fue en el Final Fantasy V. Están en la gruta interdimensional, la cual es la última mazmorra del juego. Omega aparece visible por el mapa, por lo que si no quieres luchar contra ella, puedes hacerlo. Lo bueno es que está después de un punto de guardado, así que al menos no perderás todo el progreso, ya que Omega es muy poderoso y puede acabar contigo rápidamente sin darte cuenta siquiera. Si lo derrotas conseguirás la insignia de Omega. Y luego viene Shinryu. Shinryu, a diferencia de Omega, no está en el mapa como si nada, sino que te estará esperando dentro de un cofre. No tiene ningún sentido, pero bueno. Shinryu comenzará la batalla usando Tsunami, lo cual derrotará a todo tu grupo sin miramientos si no llevas equipado un anillo de coral en cada uno. Ojalá haber sabido esto cuando tenía 6 años. Cuando lo derrotes te dará la Ragnarok. En versiones posteriores añadieron varias cosas más, entre ellas 2 nuevos superjefes, Omega MK2 y Neo Shinryu. Pero pasemos al siguiente. Omega y Shinryu solo están disponibles en las versiones de GBA y posteriores, y se encuentran en la Gruta de la Vida. Y como son superjefes, deberías ir por ellos cuando tengas un nivel alto. Omega tiene una defensa muy elevada y su ataque cañonazo expansivo
puede derrotar al grupo entero. Una vez que lo derrotes obtendrás la Murasame. Shinryu, por otra parte, no tiene una defensa tan elevada, pero tiene ataques muy poderosos de los cuales deberás protegerte bien si no quieres morir en un turno. Una vez lo derrotes recibirás la Ragnarok. En este Final Fantasy está Omega, que a diferencia de los anteriores, este tiene mucha historia detrás, ya que en este universo existen varias armas las cuales se despiertan al sentir una gran amenaza para el planeta, pero en el caso de Omega es diferente, ya que Omega es el último recurso del planeta. Como el Age of Cerberus no lo he jugado, será mejor que esperemos a la tercera parte del remake, que seguramente ahí meterán a Omega y explicará mejor su historia, ya que además está todo el tema de Weiss, que como lo han metido en Intermission como jefe, yo creo que abordarán también su historia en la última parte del remake. Sé que me saltaron a la Omega del 8, lo sé. No me lo tengáis en cuenta, ya que no he jugado al 8, pero en Final Fantasy X tengo mucha más idea de ambos, básicamente porque me lo he jugado miles de veces. Y además aquí Omega y Shinryu son dos super jefes, y Omega vuelve a tener mucha más historia. Originalmente Omega era un monje de Yevon, pero debido a que hubo una época en que ningún invocador fue capaz de derrotar a Shin, la gente empezó a desconfiar del dogma al igual que Omega, el cual se rebeló contra los templos, por lo cual fue ejecutado, porque en este mundo si te rebelas contra el dogma pues no acaba muy bien la cosa. Y debido a todo el odio y rencor que tenía acumulado, y como no fue enviado al etéreo por ningún invocador, no pudo descansar en paz. Y en Final Fantasy X, si un alma permanece mucho tiempo en espira, se acaba convirtiendo en un monstruo por la envidia que le tienen a los vivos, que con el tiempo la envidia se convierte en odio y por eso se convierten en monstruos. Aunque hay algunas excepciones muy escasas, donde el alma de la persona acepta su destino y va al etéreo, descansando así en paz. Pero el caso de Omega fue muy distinto. Tenía tanto odio y rencor acumulado que se convirtió en un monstruo poderoso llamado Ente Omega. Pero su odio fue tan grande que creó otro monstruo llamado Ente Artema, que nació a partir de su odio, lo nunca visto en Espira. Y luego tenemos a Shinryu, que, mirad, Final Fantasy X dentro de lo que cabe la traducción es bastante buena, aunque tiene algunas erratas gordas que no voy a enumerar, porque al menos no es el desastre del 7 original. Aunque al final quiero una traducción muy chistosa, con cosas como Aeris, eres una niño muy especial, o eres el borracho del suburbio, o otra muy rara, como la de pero no te puedo vencer, eres una especie de mujer, o la clásica de muy bien, allí voy. Igualmente, si queréis un vídeo sobre la traducción de Final Fantasy VII, tenéis un enlace en la descripción del vídeo que os llevará a los dos vídeos que hizo Gerard Utaru sobre la traducción de Final Fantasy VII. Y ahora continuemos hablando sobre la traducción de Final Fantasy X, ya que hay algunas cosas que están mal, porque el Turbo Reaction lo tradujeron como electrocución final, cuando en realidad debería llamarse martillo de Thor. Hay una escena antes del templo de Yose donde Yuna dice, pero no pasa nada porque estás conmigo, o algo así, pero lo tradujeron como, pero no estoy sola. Vamos, prácticamente lo mismo. O algo más entendible que veo normal que lo cambiaran en las escenas finales del juego, de las cuales no haré spoiler, pero es que si lo dejaban como gracias, los occidentales no entenderíamos nada de por qué un gracias, después de todo lo que ocurre en el juego. Pero volviendo al tema de Shinryu, lo llamaron Dragón Divino. Y no, aquí Shinryu desgraciadamente no tiene historia, ya que fue creado por el dueño del centro de entrenamiento, juntando varios monstruos en un caldero mágico para crear a un super jefe. Y encima es un ataque subacuático, con solo Wakka, Tidus y Riku, que como no los hayas entrenado bien, adiós muy buenas. Aunque si potencias a Wakka o a Tidus al máximo, tienes un arma con expansión de daño como su arma final y haces una ruleta de chutes perfecta, o el as del Blitzball, el combate terminará pronto. Si no será él el que acabará pronto contigo. Pasemos al siguiente, nos saltaremos el 11 e iremos al del 12, porque tienen tela estos dos en el 12.
En Final Fantasy XII vuelven a estar Shinryu y Omega, como viene siendo habitual, solo que en ambos casos, ¿cómo lo escribiría? Son un coñazo. Pero esta vez hagamos una excepción y empecemos con Shinryu. Para empezar, Shinryu no se llama Shinryu, sino Yazmat, pero que no os engañe su nombre, ya que es el Shinryu de este mundo, ya que en el bestiario dice lo siguiente: Dragón Supremo, rey de todos los dragones, obra máxima de aquel que todo lo creó. La leyenda lo menciona como una bestia sagrada y como el guardián de una espada divina. Era el dragón más cercano a la deidad, pero su inconmensurable poder le causó la locura y terminó convirtiéndose en una amenaza para sus mismos amos. Digamos que tuvo un destino similar a Zodiac, y yo sospecho que los anillos que lleva en todo su cuerpo fueron impuestos por ellos debido a su inmenso poder destructivo. Una de las muchas pistas de que es el Shinryu de este mundo es que antes de aceptar esta cacería, Omega estará en modo de cofre gigantesco en el Gran Cristal, y una vez la aceptes, Omega pasará a estar activa desactivando su modo suspensión, dando a entender que como Yazmat ha despertado, Omega lo ha detectado y por eso se ha activado también para ir a perseguirlo. De que no se llame Shinryu puede deberse a que en sí es un homenaje a Yasumi Matsuno, el anterior director del juego, ya que en sí el nombre del encargo tiene referencias muy fuertes a ello en japonés e inglés, mientras que en español se llama El Duelo Final. Yazmat era un dragón que se enfrentó contra el maestro de Mont-Blanc. Tras una larga lucha, el dragón logró derrotarlo, despertando en Mont-Blanc un inmenso sentimiento de venganza. Mont-Blanc creó el clan Centurio con el objetivo de encontrarlo y vengar la muerte de su maestro. Mont-Blanc traerá esta última cacería tras cazar a todas las escorias anteriores, a excepción de posiblemente Berit, con el nombre del encargo un rumor negro, y tras derrotar al dragón del Averno. Pero esto no será una cacería normal como todas las demás. ¿Qué va? Yazmat ostentó por muchísimos años el récord del jefe de la saga de Final Fantasy con más vida, ya que tiene nada menos que 50 millonacos de vida. O sea, pero aquí se le ocurre tremenda barbaridad. Y esto no es Final Fantasy X, así que tus ataques quitarán como mucho 9.999 puntos de vida. Y eso en la versión de Play 2. En la Zodiac System, que sería la International en Japón, o Age de Play 4, puedes hacer algo más de daño. Pero ni de broma los 99.999 que puedes llegar a hacer en Final Fantasy X. Y eso al igual que la vida. No puedes tener más de 9.999. He escuchado que con armaduras ligeras sí se puede hacer y romper un poco esa barrera, pero me parece más falso que un billete de 15 guiles. Siguiendo con las barbaridades de este combate, el campo de batalla que es en el Coliseo de las Cataratas de Rirodana está plagado de trampas, lo que resulta maravilloso. O sea, no les basta con hacer un jefe que te dura la vida y media, que aparte le pones trampitas alrededor. Muchas gracias, oye, no hacía falta echar más leña al fuego. Aparte de que Yazmat tiene ataques muy destructivos y letales. Recordemos que se le puede considerar el dios de los dragones, lo cual no te lo pondrá fácil. Al menos como es un combate que nadie se pasaría a la primera y es normal, a ver quién aguanta tanto rato, y más en la versión de Play 2 donde no había un post 2 o un por 4. Puedes escapar de la batalla cuando quieras, que cuando vuelvas Yazmat se quedará con la misma vida que la hayas quitado, al igual que pasaba con el dragón del Averno, y también puedes usar las técnicas rompe como rompebrazo, rompemagia y rompecoraza para mermar un poco sus resistencias y fuerzas, para agilizar un poco la batalla aunque pierdas algunos turnos para infligirle daño o curarte. Pero también hay un plan X. En la Zodiac System Age añadieron un arma llamada fusil de prueba, que en realidad dicha arma, por lo que sé de videojuegos, y creedme, sé bastante, es un arma que en realidad no iban a meter en el juego, pero sin embargo quedó en los archivos del juego, y dicha arma en realidad es un arco invisible, y creo que no le iban a meter ya que no la moderaron. Es un arma totalmente invisible, no tiene skin, no se ve, y además no tiene licencia en el tablero de licencias. Y es un arma que está rotísima con 225 puntos de ataque, por lo que posiblemente vieron que era tan potente
que en vez de eliminarla del código, lo cual puede causar errores, decidieron ocultarla. Y pasa lo mismo con otras armas que son totalmente invisibles, que por un motivo u otro no se pueden conseguir a no ser que se usen trucos, y posiblemente por eso la versión en español tienen nombres como fusil de prueba o arco de prueba, por lo que al fin y al cabo la gente no las iba a encontrar, por lo que no se molestaron en traducirlas. Y todas esas armas invisibles son las mejores en su categoría, así que por eso decidieron ocultarlas. Aunque eso sí, de las tres, el escudo invisible sí lo tradujeron bien, ya que se llama Cetra, por lo que no entiendo muy bien el porqué de esto. Para el fusil de prueba, que es de la que vamos a hablar y la que más nos interesa, en la Zodiac System el proceso era muy laborioso para conseguirlo y extremadamente complicado, por lo que ahora simplemente en la versión Edge de Play 4, con el truco de Rex de las curas lo puedes conseguir muy fácilmente. Aunque por lo que sé y tengo entendido en PC está parcheado. Yo lo intenté varias veces y no me salió, pero afortunadamente hay un mod que te permite hacer que el cofre salga siempre en la cubierta del barco, y así puedes conseguir 6 fusiles de prueba fácilmente. Otra forma de hacer todo más fácil es descargando un mod con el tablero de licencias de Play 2, y de hecho ambos mods los tengo instalados, aunque de momento no he usado el fusil de prueba, ya que yo odio cuando me quitan opciones que ya existían anteriormente. Lo de controlar a los espers y aliados está genial, pero el tablero no me lo toques. Por desgracia, el de las magias y técnicas que anteriormente se podían comprar no funciona por alguna razón. Y pensaréis que usar estos dos mods puede ser trampa, pero Yazmat empezó primero teniendo 50 millonacos, y estar en una arena llena de trampas. Así que no os sintáis culpables si usáis ambos mods. Con Yazmat es más que comprensible, y cuando retome mi partida sin duda lo usaré. Tengo una cuenta pendiente con él desde Play 2 que no pude zanjar nunca. Y otra cosa, si llegamos a la ínfima cantidad de 100 likes, os dejaré un comentario fijado con los mejores mods que puedes descargar para Final Fantasy XII. En serio, no pido más. Dar like es gratis y suscribirse también. Y ahora continuemos con Omega. O tal vez no, porque si ya Yazmat os pareció un infierno, esto es peor, ya que Omega se encuentra en el lugar favorito de nadie, el Gran Cristal. Y los que no habéis jugado nunca el 12 os preguntaréis qué tiene de malo este lugar, pues comprobarlo por vosotros mismos. Este es el mapa de la zona, y según estáis viendo, este sitio es un maldito laberinto, y la ruta hacia Omega no es tan, entre muchas comillas, fácil que la de la historia principal o Artema. Yo intenté llegar y nunca lo conseguí. Acabé perdiendo el norte y mi cordura dando vueltas en círculos. Y es lo normal, es un sitio enrevesado y no tienes ni siquiera algo que distinga en qué piso o sitio estás, ya que es todo completamente igual. Solo hay monstruos, teletransportadores, puertas, mecanismos y mecanismos con tiempo. Si consigues encontrar el camino hasta Omega, ya solo te tocará derrotarla. Omega tiene algo curioso, y es que en Play 2, en la versión internacional que vino para todo el mundo, Omega tenía solo 1 millón de puntos de vida, que después de Yazmat, pues oye, no es nada. Pero mientras que nosotros solo teníamos 1 millón, en Japón tenía 10 millones. He buscado y en la versión de Play 4 tiene los 10 millones de vida. ¡Qué alegría! Su entrada en el bestiario dice lo siguiente: antigua máquina de guerra que deambula eternamente por el vacío interdimensional. Está equipada con una multitud de mecanismos que superan ampliamente la tecnología actual. Aunque es producto de la mano del hombre, ha sido dotada de la capacidad de crecer y evoluciona constantemente como si fuera un ser vivo. Genera la energía que necesita para funcionar absorbiendo niebla de la atmósfera y comprimiéndola dentro de su cuerpo. Y diría que los informes que se obtienen de los Urutan Yensa están relacionados con Omega y con el mismo Shinryu, ya que una de las entradas dice lo siguiente: producto entregado. Mediante un ojo mecánico que he disimulado en el cofre, observo la batalla. Se trata de un dragón de tamaño verdaderamente increíble. Los golpes de migración le alcanzan sin duda, pero no parece que le hagan efecto alguno. ¿Cuánto tiempo le llevará a mi artilugio, me pregunto, crecer lo suficiente como para hacer mella en semejante rival? Por lo que esta Omega es, sin duda, otra vez, la Omega del Final Fantasy V, que ha estado vagando por el vacío interdimensional persiguiendo a su némesis, Shinryu. Y además, la última entrada del bestiario de los Urutan dice lo siguiente:
Me pregunto a dónde habrá ido a parar la versión 12. Tanto el ojo mecánico como su transmisor fueron destruidos en el combate. Supongo que habrá encontrado un lugar rico en niebla con la que alimentar su afán de continuo crecimiento. Pero, otra vez más, Omega demuestra ser una máquina con una IA altamente avanzada con la que es capaz de evolucionar, ya que lo de versión 12 debe ser que ha ido evolucionando desde Final Fantasy V hasta ser esta misma Omega del 12, o que simplemente los informes de los Urutan Yensa hagan referencia a Omega, o que se trate de la reina mímica, ya que es la única mímico gigante, aparte de Omega, que podemos encontrar en el juego. Y respecto a Yazmat, que era una batalla de resistencia tanto física y mental, Omega es casi lo mismo, pero en menor medida. Además de ser extremadamente poderoso, para poder sobrevivir a este combate lo más óptimo y seguro es usar un cinturón duplo, coraza, escudo, carisma y revés en un personaje, y que Omega se centre en él y que cuando le ataque le cure por el revés, mientras que los otros usan técnicas rompe para bajarle sus atributos y tener cierto respiro para poder vencer a Omega, ya que supongo que no querrás volver a recorrer el laberíntico Gran Cristal, una y no más. Para ir finalizando, decir que la Omega que vendrá a Monster Hunter Wilds es la Omega del Final Fantasy XIV, que yo supongo que es debido a su gran éxito, y porque es un juego que está aún en activo, y que parece que aún tendrá una larga vida al estar en manos de Naoki Yoshida. Y sobre Omega he leído críticas y muchas quejas de que la hayan metido, pero en cambio, ¿nadie recuerda la Mantis del XX que usaba piezas para crear un dragón mecánico? ¿Omega? No. Eso no. ¿Una Mantis creando y controlando un dragón mecánico? Sí, ahí yo no veo nada raro. ¿Pero Omega? No. Eso sí que no. Por ahí no paso. Volviendo al tema, y para sorpresa de muchos, a mí me encanta que Omega vaya a estar en Wilds y por una razón muy concreta. Porque si Omega está, muy posiblemente metan a su némesis, a Shinryu, en la próxima expansión. Lo que sería muy emocionante ver una guerra de territorios de ambos. Aunque lo veo difícil, ya que hasta ahora nunca ha habido una colaboración en la que metan a dos monstruos de una misma franquicia. Pero, sinceramente, espero que lo hagan, para no romper el lore de ambos. No hay Omega sin Shinryu y no hay Shinryu sin Omega. Y, además, Omega, al ser una máquina, lo más probable es que sea un constructo, y la relacionen con los guardianes, que son monstruos artificiales creados por una antigua civilización de Wyveria, con una tecnología extremadamente avanzada de bioenergía y empleando la energía de la Teadracónida. Es que hasta encaja bien y todo con Omega, además de que obviamente aparece en Wyveria, que es un sitio idóneo para ella, ya que seguramente absorberá las grandes cantidades de leche de Wyver que hay en Wyveria durante la batalla para fortalecerse, y como toda buena máquina será débil al rayo, así que ya sabéis qué arma llevar. Así que no es coincidencia que metieran al Lagiacrus, ya que sabían que sería el monstruo favorito de muchos y que mucha gente lo cazaría, y así tendría materiales para forjar sus armas. Por lo que tengo que hacerme un set de rayo para Omega, porque solo tengo uno de daño base y otro de parálisis pura y dura. Así que dejad en los comentarios sets de rayo para ayudarnos entre todos y prepararnos para Omega. Y una cosa más. Sé que no he hablado de todos los Omega y Shinryu de la saga, pero si no sería un vídeo extremadamente largo, más de lo que ya es. Por lo que muy posiblemente haga algún vídeo futuro sobre Omega y Shinryu, explicando su lore en cada juego de la saga. Y sobre Wilds espero que la skin de Chocobo sea totalmente gratuita. Me decepcionaría enormemente que la pusieran de pago, por lo que espero que no se atrevan a hacerlo. Por último, me gustaría que apoyarais este vídeo con un fuerte like, ya que no ha sido fácil hacerlo, y os suscribáis al canal. Subo contenido variado y puede que encontréis vídeos por el canal que os interesen, además del banner que tengo en el canal, que si ya eso no os anima a suscribiros y a dar like, no sé qué otra cosa lo hará. No cuesta nada y alegréis a la gente un montón haciéndolo, y después de la dura semana que he tenido, me gustaría ver apoyo máximo, ya que al menos me animaría anímicamente. Así que por favor, suscribiros, darle like y activad la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.